Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y energía positiva. Hoy, queridos espectadores, nos adentramos en una noticia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento, una que ha generado un revuelo de proporciones épicas y que, francamente, a nosotros nos tiene completamente fascinados, con los ojos bien abiertos y la mente trabajando a 1000 por hora. Imaginen la escena, la deslumbrante y la etérea Demet Özdemir, una de las joyas más preciadas del panorama actoral turco, una estrella que brilla con luz propia en la escena internacional, paseando, disfrutando, empapándose de la majestuosa y eterna ciudad de Roma. Hasta aquí podríamos pensar que es el sueño de cualquier celebridad, un merecido descanso entre rodajes, un capricho artístico en uno de los escenarios más bellos del planeta. Pero, mis queridos amigos, la vida, y sobre todo el mundo del espectáculo, tiene una forma maravillosa y a menudo desconcertante de tejer sus historias. Lo que sucedió después, el giro argumental que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros debatiendo apasionadamente, involucra nada menos que a un titán del cine clásico, un nombre que resuena con ecos de aventuras exóticas y romance épico, Sandokan. Así que si desean desentrañar cada fibra de esta sorprendente serendipia romana, descubrir el inesperado cruce de caminos y la audaz decisión que ha capturado la imaginación de millones, asegúrense de quedarse con nosotros hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia que promete ser tan cautivadora como las tramas que la rodean, les invito, con la mayor de las sinceridades, a hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse y a activar la asterisco campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, llenas de misterios, revelaciones y las historias más fascinantes que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecernos. La verdad es que cuando las primeras señales apuntaban a la presencia de Demet Özdemir en Roma, nuestras mentes creativas empezaron a volar. Imaginábamos recorridos pausados por el majestuoso Coliseo, degustando auténticos gelatos artesanales mientras el sol romano acariciaba sus facciones, quizás un encuentro casual y encantador con la prensa local que capturaría su carisma innato. Demet Özdemir es sin lugar a dudas una estrella en ascenso vertiginoso, una artista cuya filmografía, cada vez más rica y diversa, la ha catapultado a la estratosfera de la fama internacional. Cada uno de sus proyectos, cada aparición pública genera una expectación monumental, una marea de interés que recorre continentes. Pero la vida, como a menudo nos demuestra con una sonrisa irónica, tiene una manera increíble de sorprendernos, de desbaratar nuestras predicciones más elaboradas y de tejer destinos inesperados. Y esta vez, la sorpresa llegó envuelta en un aura de nostalgia palpable, en un aliento de aventura que nos transportaba directamente a las épocas doradas de los años 70 y 80. Hablamos por supuesto de Sandokan, ese carismático pirata, ese rebelde con causa que conquistó el corazón de generaciones enteras, interpretado magistralmente por el inigualable y siempre recordado Kabir Bedi. La idea de que estos dos mundos, aparentemente tan dispares pero a la vez tan conectados por el hilo conductor del arte y la popularidad, el del estrellato moderno turco encarnado por Demet, y el de la leyenda del cine italiano personificada por Kabir Bedi, pudieran cruzarse en la ciudad eterna es, cuanto menos, profundamente intrigante, una idea que despierta la curiosidad más profunda. Y es que la conexión entre estos dos universos se remonta a un proyecto que ha estado generando un torbellino de interés en los círculos del entretenimiento, una ambiciosa y esperada nueva adaptación de la saga de Sandokan. La noticia que ha revolucionado las redes sociales, encendiendo debates y especulaciones a un ritmo frenético, es la participación confirmada de Demet Özdemir en ella. Imaginen la magnitud de la expectativa que esto genera. ¿Qué papel interpretará nuestra querida Demet? ¿Cómo se adaptará este clásico atemporal a las sensibilidades y al lenguaje cinematográfico de los tiempos modernos? Y lo que es quizás más crucial y emocionante, ¿cómo será la química en pantalla, esa chispa mágica que surge entre los actores, con el resto del elenco? Pero la verdadera sorpresa, esa revelación que nos hizo rascar la cabeza con una mezcla de asombro, incredulidad y una profunda emoción, no fue meramente su participación en el proyecto, sino el contexto extraordinario en el que se dio este encuentro casual y la trascendental decisión que surgió de él. Según se ha podido reconstruir, y los rumores fluyen con la velocidad de un río desbordado en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir se encontraba en Roma, disfrutando de lo que parecían ser unos días de merecido descanso o quizás, ultimando detalles de algún otro proyecto profesional. Fue en este escenario idílico cuando, de forma aparentemente fortuita, sus caminos se cruzaron con los de nada más y nada menos que el legendario Kabir Bedi.
Las redes sociales, como siempre, actuaron como el primer sismógrafo de esta noticia, estallando con imágenes, vídeos y una avalancha de rumores. En las instantáneas que circularon, vemos a Demet radiante, deslumbrante como siempre, y a Kabir Bedi, con esa mirada penetrante e inconfundible que evoca décadas de aventuras épicas y personajes inolvidables. El encuentro, según las primeras informaciones, se presentó como un mero cruce de caminos, un momento de coincidencia fortuita en algún evento o una gala, una cena sofisticada. Los detalles exactos aún circulan en las esferas más exclusivas del entretenimiento, como un tesoro bien guardado. Sin embargo, lo verdaderamente crucial y trascendental es el resultado de esa interacción. Al parecer, la conversación entre Demet y Kabir fluía con naturalidad, la chispa de la conexión artística se encendió, y surgió la oportunidad, o quizás la necesidad, de hablar sobre este ambicioso remake de Sandokan, un proyecto que ya resonaba con fuerza en la industria. Y es precisamente aquí donde entra en juego la parte más fascinante, la más inesperada, la que eleva esta noticia a la categoría de evento cinematográfico de gran calibre. Kabir Bedi, el Sandokan original, el ícono que definió a una generación de aventureros en la pantalla, no solo está involucrado en este nuevo proyecto como parte de la nueva encarnación de la saga, sino que parece ser uno de los pilares creativos fundamentales detrás de él, quizás desempeñando un rol como productor, asesor creativo o incluso como una figura guía para la nueva generación de actores. Y según la información que ha logrado trascender a los medios, Kabir Bedi quedó tan profundamente impresionado con la presencia magnética, el carisma arrollador y el talento indudable de Demet Özdemir, que, según se dice, le hizo una propuesta directa, algo que rara vez se ve en la industria cinematográfica. No se trataba simplemente de una oferta para un papel, por importante que éste fuera, sino de algo que demostraba una convicción profunda y una fe ciega en su potencial para encarnar, no solo la esencia, sino también la evolución de este mítico personaje en una nueva era. La decisión que Demet Özdemir tomó a continuación, sin embargo, es lo que ha generado el mayor revuelo, ha avivado las llamas del debate y ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada por la audacia y la visión que implica. Se rumorea fuertemente, con un grado de certeza que va más allá de la mera especulación, que tras este encuentro fugaz pero impactante en Roma y la propuesta recibida, Demet tomó una decisión valiente, una elección que pocos esperaban y que sin duda reescribe las reglas del juego. Si bien ya se conocía su participación en el proyecto, la magnitud exacta y la naturaleza específica de su rol, así como la dirección que tomaría su personaje, habían permanecido como un misterio envuelto en un velo de expectación. Y ahora, parece que ese velo ha sido rasgado de una manera bastante sorprendente, revelando un panorama mucho más complejo y emocionante de lo que nadie podría haber anticipado. Se habla con cada vez más fuerza y convicción de que Demet Özdemir no solo participará en la serie de Sandokan, sino que podría estar asumiendo un papel protagónico de altísimo nivel, un rol que tiene el potencial de redefinir radicalmente la narrativa de Sandokan para una nueva generación de espectadores, dándole una profundidad y una perspectiva completamente inéditas. Y aquí es donde reside el giro más impactante, la bomba informativa que ha explotado en el universo del entretenimiento. Se especula con que la propuesta de Kabir Bedi fue tan convincente, tan inspiradora, que Demet aceptó un rol que va mucho más allá de lo que se consideraría una actuación tradicional. No se trata solo de interpretar a un personaje, de dar vida a un texto, sino de convertirse en una fuerza motriz, en un motor creativo detrás de la historia misma. Algunos rumores, provenientes de fuentes cercanas al proyecto, apuntan a que su involucramiento podría extenderse a la producción misma de la serie, o incluso a la dirección de algunos episodios. Esto sería una muestra increíble de confianza por parte de los creadores, un reconocimiento del talento multifacético de Demet, y por supuesto, una demostración palpable de su versatilidad y su ambición artística. Piensen por un momento en la audacia de esta jugada, en la magnitud de este paso. Demet Özdemir, una estrella ya consolidada y aclamada, asumiendo un rol con tantas capas, tantas responsabilidades, en un proyecto tan emblemático y con tanta historia. No es simplemente ponerse un disfraz y memorizar un guión, es infundirle vida a un mito, es adaptar esa leyenda a la complejidad y las exigencias del siglo XXI, es, quizás, darle una perspectiva completamente nueva, fresca y vital. Y que Kabir Bedi, el indiscutible rey de las aventuras, la leyenda viviente, vea en ella no solo a una actriz talentosa, sino a una colaboradora clave, a una visionaria capaz de aportar una visión integral al proyecto, habla volúmenes sobre su propia sagacidad y sobre el impacto innegable que Demet Özdemir ejerce en la industria.
La elección de Roma como escenario para este encuentro crucial y para la gestación de esta audaz decisión tampoco es una casualidad, sino que añade un matiz de romanticismo y destino a toda la narrativa. Roma es una ciudad que respira historia en cada rincón, que irradia arte en cada palacio y, como no, que late con el pulso del cine en cada uno de sus estudios y sus icónicos escenarios. Es la ciudad donde nacieron muchas de las epopeyas cinematográficas que marcaron una época, donde la grandeza y la aventura se fusionaron para crear sueños en la pantalla. Imaginar a Demet Özdemir con su elegancia innata y su aura moderna, compartiendo un momento tan crucial con Kabir Bedi, el rostro imborrable de una aventura clásica que trascendió generaciones, en el corazón de esa ciudad eterna. Es como si el propio destino hubiera orquestado este encuentro para dar luz a un nuevo y emocionante capítulo en la legendaria historia de Sandokan. Es una imagen que evoca lo mejor del cine, una fusión perfecta entre el pasado y el futuro. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa todo esto para el futuro de Sandokan? Sin duda alguna, estamos ante la promesa de un aire fresco, de una perspectiva innovadora y emocionante. La inclusión de una estrella del calibre de Demet Özdemir, y la posibilidad real de que su rol trascienda las froncones de la actuación tradicional para abrazar la producción, o la dirección, sugiere que no estamos ante una simple repetición de lo que ya conocemos. Se espera una Sandokan más compleja, quizás con personajes femeninos que asuman roles de poder y liderazgo más prominentes, abordando temáticas actuales y universales, y por supuesto, manteniendo intacta esa esencia aventurera y ese espíritu de rebeldía que tanto amamos y que hizo de Sandokan un fenómeno. La dirección que tome esta adaptación con Demet Özdemir como una figura central y, potencialmente, como un motor creativo clave, es algo que los devotos seguidores de Sandokan y los admiradores incondicionales de Demet estarán esperando con una impaciencia palpable, contando los días para ver el resultado final. La noticia de esta colaboración sin precedentes y la audaz decisión de Demet Özdemir ha generado, como era de esperar, un torbellino de reacciones. Por un lado, la pura emoción de ver a una de las actrices más queridas y talentosas de la actualidad embarcarse en un proyecto de esta envergadura, cargado de historia y con un potencial inmenso. Por otro, la intriga y la curiosidad por desentrañar cómo se desarrollará esta nueva versión de Sandokan y que aportará Demet a ella más allá de su ya incuestionable talento actoral. Es un cruce de generaciones, de culturas, de enfoques creativos, una convergencia de talentos que promete ser, sin duda alguna, fascinante de presenciar. La decisión de Demet Özdemir de aceptar un rol que promete ser mucho más que un simple personaje principal es, en sí misma, una poderosa declaración de intenciones. Demuestra su ambición artística, su deseo profundo de crecer como profesional, de explorar nuevas facetas de su creatividad, y su audacia para asumir desafíos que la saquen de su zona de confort, impulsándola hacia territorios desconocidos. Y es precisamente esta valentía, esta disposición a arriesgar y a innovar, lo que la ha llevado a donde está hoy, conquistando corazones y mentes en cada rincón del planeta. En resumen, lo que comenzó como un posible viaje de ocio o de trabajo discreto de Demet Özdemir a la mágica ciudad de Roma se ha transformado, de forma espectacular, en un acontecimiento cinematográfico de proporciones épicas. El encuentro, ya sea fortuito o quizás providencial, con Kabir Bedi, el incombustible y legendario Sandokan, ha desencadenado una propuesta totalmente inesperada y una decisión audaz y visionaria por parte de Demet. La posibilidad de que no solo interprete un papel principal, sino que tenga una influencia creativa más profunda y significativa en la nueva adaptación de Sandokan, es algo que, sin duda alguna, alimentará nuestra imaginación, desbordará nuestras expectativas y nos mantendrá al borde de nuestros asientos. Roma, como siempre, ha sido testigo silenciosa y cómplice de una historia que mezcla la magia perdurable del cine clásico con el brillo deslumbrante del estrellato moderno, creando un tapiz narrativo verdaderamente cautivador. Y hasta aquí nuestra dosis de noticias del mundo del entretenimiento y el cine, queridos amigos. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este intrigante desenlace que ha tenido lugar en la ciudad eterna, un lugar que siempre nos regala historias dignas de ser contadas. Espero sinceramente que les haya gustado tanto como a nosotros descubrir estos detalles, desentrañar estas capas de misterio y emoción. Ahora, me encantaría escuchar su opinión, sus pensamientos. ¿Qué les parece la idea de Demet Özdemir en este nuevo y ambicioso proyecto de Sandokan? ¿Creen que realmente asumirá un rol que va más allá de la actuación, que tendrá una influencia creativa significativa? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus predicciones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas.
Y si disfrutaron de este vídeo y desean ver más historias como esta, llenas de sorpresas, de revelaciones y de la magia del cine y la televisión, no olviden darle un gran me gusta. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad de apasionados del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta increíble noticia. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más historias y mucho, mucho más para contar. Hasta la próxima.